hermano, buenos días. Hoy estamos a la luz de los Salmos en el capítulo 111. Ya, gracias a Dios, estamos pisándole más de la mitad del libro. Así que es uno de los salmos acrósticos que es elaborado con una letra inicial del alfabeto. De hecho, el sentido es de que el aprendizaje de este texto sea más fácil. A lo mejor en español no funcione, pero en el hebreo cada letra sucesiva forman líneas que hacen más fácil el aprendizaje de este texto. Primero vamos a mirar que en el encabezado dice aleluya, y es como el mismo autor motivarse a alabar primeramente a Dios, trayendo esa palabra aleluya para declarar la grandeza de Dios, darle alabanza, pero a la misma vez también animar a otros a hacerlo. Y miramos en este texto también cómo el salmista utilizará su corazón, y no es la primera vez que vemos esto en los salmos. Dice la primera parte: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Vemos ya de entrada que no dejará reservas para adorar a Dios. Será dada a Dios con todo su corazón. No podemos adorar a Dios con un corazón dividido. Ya de por sí nuestro corazón es insignificante delante de Dios para traerlo dividido ante Dios. El salmista está diciendo con todo mi corazón. En el Salmo 109:30 dice: yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos te alabaré. Y es que venir ante Dios con un corazón completo, con todo nuestro ser, es también darle a Él la importancia que Él merece tener. Con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, traer nuestro corazón completo delante de Dios. Pero también agrega ahí el versículo 1, ¿en dónde será la alabanza a nuestro Dios? Dice ahí, en la compañía y congregación de los rectos. En la palabra original, compañía significa en algo íntimo, en algo relacionado con los amigos o más cercanos, pero que están en una comunión mutua, que están de acuerdo en lo que están haciendo. Dice ahí también el versículo 1, y congregación de los rectos. Es importante cómo nosotros podemos reunirnos con otros hermanos para adorar a Dios, con aquellos que han sido redimidos, han sido lavados, que entienden venir a Dios con todo el corazón. De hecho, te leí el Salmo 109:30 y dice: yo alabaré a Jehová en gran manera. La NTV dice: en medio de muchos te alabaré. Pero la NTV también dice la otra parte: además, yo alabaré a Jehová en gran manera. Una vez y otra vez debe de ser pública. Además de ser pública, debería de ser continua. Date cuenta que en una congregación no solamente se reúnen uno ni dos, son muchos ahí. Y el sentido es de alabar a Dios en público, pero con otros escogidos, con otros redimidos, con otros que han experimentado ya la gracia, el poder, la bondad, la misericordia de Dios. Esto también nos trae a la luz de que no solamente podemos adorar a Dios individualmente, sino que también lo debemos de hacer corporativamente, donde vamos a aprender con otros hermanos a amarnos, a soportarnos, a sobrellevar las cargas, a orar los unos por los otros. Esto es muy importante. ¿Cuántas veces nosotros decidimos no congregarnos porque decimos que vamos a encontrar a personas hipócritas en las iglesias? Y déjame decirte que esto es muy común en todas las iglesias. Miramos cómo esto se ha formado como un obstáculo para que la gente no venga a adorar a Dios en medio de las congregaciones. Pero eso es normal. Jesucristo dijo que la cizaña y el trigo que crecerán juntos. A su tiempo el Señor segará y Él separará al trigo de la cizaña. Pero nuestro mandamiento es, como dice Hebreos, no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El segundo versículo dice: grandes son las obras de Jehová, buscada de todos los que la quieren. Y miramos que no solamente Dios debe de ser adorado por quien es. Ya ese es un motivo fundamental para adorar a Dios, por quien es. Pero también el versículo 2 nos anima a adorar a Dios por las obras de sus manos, adorar al Dios creador. Notamos que el énfasis es en mencionar a ese Dios creador, que lo que Él ha hecho, sus maravillas, sus grandes obras son dignas de adorar.
Tenemos razones de sobra para adorar a Jehová con todo nuestro ser. Una de las cosas que podemos mirar, que la sabiduría de Dios puede ser vista por aquellos que estudian, por aquellos que voltean a ver la naturaleza, por aquellos que observan y se dan cuenta que no surgió de la nada, que hay un ser creador. Y lo vemos a científicos que han cambiado su postura y voltean a ver a ese Dios que es grande en misericordia, que es grande en obras, que es portentoso en hacer maravillas. Miramos también a los historiadores cómo forman parte de aquellos que han volteado a ver a ese gran Dios. Volteamos también a los teólogos que han descubierto a Dios a través de la lectura de la Biblia, pero también volteamos a ver a los cristianos. De hecho, los cristianos deberían de ser los teólogos por excelencia. Y tú sabes qué es la palabra teólogos: estudiar todo acerca de Dios, todo lo que concierne a Dios. Eso es la palabra teólogos. Los cristianos deberíamos de ser teólogos por excelencia, animarnos a leer nuestra Biblia, a conocer más de Dios a través de la Biblia. Y vemos que muchos cristianos no estamos haciendo esto. Debemos de animar a leer, a examinar, a escudriñar, a meditar en la palabra del Señor cuando la leemos. Vayamos al versículo 3 y dice el versículo 3: gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Todo lo creado no solamente es grande, sino que también es hermoso y es glorioso. Todas las cosas que vemos son creados por Dios, creación de sus manos. Revelan su majestad, revelan su gloria, revelan su grandeza. Deuteronomio 32:4 nos dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. Nos vuelve a recordar también el versículo 3, la justicia de Dios que permanece para siempre. ¿No te animas a adorar a este Dios verdadero? A este Dios que sus obras son grandes, que su gloria es grande, que su majestad es grande. Otra vez te recuerdo que sobran motivos para adorar a nuestro Dios. Versículo 4, ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. En el diseño de las obras de Dios, para recordarnos cuán grande es, cuán inteligente es, nos dice ahí el versículo 4, ha hecho memorables sus maravillas. Quiere decir que siempre el humano recuerda todo lo que Dios ha hecho, todas sus creaciones, desde el inicio de la creación hasta lo que hoy en día tenemos. Todo es obra de sus manos, y eso es digno de ser alabado también. Además de eso, Dios ha enviado algo más maravilloso que la creación. Ha enviado a su propio Hijo unigénito. Muchas veces olvidamos esta obra única de Dios y la rechazamos. Zacarías 12:10, ve conmigo ahí a Zacarías 12:10. Todavía en el Antiguo Testamento. Y date cuenta cómo ya Dios estaba orquestando, preparando todo este plan maravilloso de salvación, de redención. En Zacarías 12:10 vamos a mirar lo siguiente. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, hablando del Señor Jesús. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Tú te imaginas que Dios no escatimó ni a su propio Hijo? Él lo mandó al sacrificio, y el Hijo en obediencia no rehusó a darse a sí mismo por ofrenda ante el Padre. Vayamos ahí a Juan también, Juan 19:14, Juan 19:34, hermano. Y vamos a mirar qué es lo que pasó con ese gran Dios que fue introducido a la humanidad para el rescate de muchos. Dice Juan 19:34. Por estas cosas, dice el 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. En Zacarías nos dice que fue introducido la gracia de Dios, manifestada en la persona de Cristo Jesús. Pero también Zacarías nos dijo: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Hermano, cuando nosotros ignoramos la gracia de Dios, ignoramos la salvación de Dios, es como si lo traspasáramos a Él también.
Es como si las personas rechazáramos el plan maravilloso de Dios. Lo volvemos a herir y lo que es peor, lo menospreciamos. Tomamos ese sacrificio como que si no fuera algo tan hermoso y tan valioso. Reconozcamos sus obras, lo traigamos a memoria todo el tiempo. Las obras, la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, su muerte expiatoria, es única y es eficaz para lavar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo que es mejor, darnos entrada a ese lugar santo, a esa patria celestial que Cristo ha ido a preparar. Vayamos al versículo 5 del Salmo 111. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El Señor Jesús en Mateo 6, 26 al 36 nos recuerda y hace referencia de ese Dios proveedor, de un Dios que no olvida a los que le temen. Si nosotros, dice Jesús, que somos malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto y más nuestro Padre eterno, que es todo amor, que es misericordioso. Leímos en el versículo 4 que Él es clemente, Él es piadoso y es misericordioso. Su amor es inagotable. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Y esto hace que Dios sea fiel, sea verdadero, y que nosotros podamos confiar en la promesa de nuestro Dios. El versículo 6 dice: el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Hermanos, sus portentosas obras, sus majestuosas obras trajeron a Israel de Egipto, los sacaron de Egipto. Es posible que el salmista tenga en mente cómo Dios los sacó de Egipto para introducirlos en la tierra que Él les había prometido. El poder de sus obras, dice el 6, manifestó a su pueblo. En la mente del salmista está todas aquellas obras, todos aquellos milagros y prodigios que Dios hizo para traer a ese pueblo aquí, así como lo ha hecho contigo y conmigo. Dios nos ha enviado ya a su único Hijo para que vengamos a Él en arrepentimiento y fe y miremos esa única obra que es válida ante Dios, el sacrificio de su Hijo Jesús. Dice el versículo 7, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. El 8 dice, afirmados eternamente y para siempre. Lo que Dios hizo, hace y hará, y podemos confiar que Él es justo, que Él es confiable, que Él es verdadero. No tenemos a un Dios autoritario, voluble, que hoy dice una cosa y mañana cambia. No, Él es inmutable. Él nunca ha cambiado sus planes. Él siempre sus planes los ha llevado hasta el final. Sus mandamientos son absolutos, son inalterados, son inerrantes y nos conducen a inteligencia y nos conducen a sabiduría. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Más adelante vamos a leer en Timoteo que es útil para instruir, para corregir, para enseñar, para instruir, a modo de que todo hombre sea maduro, sea perfecto para buena obra. Dice el versículo 9, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Él había hecho un pacto ya con Abraham, había hecho un pacto con Isaac, un pacto con Jacob. No dejaría a este pueblo sin salvación. ¿Recuerdas cómo Dios preparó a Moisés? ¿Cómo lo ocupó para libertar a aquel pueblo? Tú puedes decir que fue por Moisés, pero detrás de Moisés estaba ese Dios glorioso, ese Dios redentor. Dios libraría de la opresión y el yugo de esclavitud a su pueblo y los libraría de lo que es peor, del pecado. ¿Te acuerdas que durante el trayecto Dios venía diciéndoles: no vas a ser como los pueblos a donde te voy a introducir? No vas a ser como los de Egipto, que se fueron detrás de la idolatría. De hecho, el pueblo del Señor era un pueblo tan rebelde que siempre estaba en constante idolatría, dándole la espalda a Dios. No estamos muy lejos nosotros de ellos. Pero gracias a Dios por su gracia y su misericordia hemos sido ya perdonados y nuestros pecados, como también hemos leído en Isaías, han sido perdonados una vez y para siempre. En Mateo 1:21, si quiero que vayas ahí conmigo a Mateo 1:21. Y este estudio está muy interesante, a mí me impactó mucho. El 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya Dios preparando de antemano la llegada de Jesús para librar a todo aquel que cree en Jesús de sus pecados. En el versículo 9 dice, redención ha enviado a su pueblo. Y es que Dios ya nos ha enviado a su Hijo unigénito para nuestra redención.
para que Él nos comprara a precio de sangre. Miramos ahí también en Lucas, ve conmigo a Lucas 1:68. Y Lucas 1:68 nos recuerda también la entrada de Cristo Jesús al mundo. Dice el 1:68, bendito es el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. A la llegada de Cristo Jesús, este era el plan, de que Dios fuera el pago por nuestros pecados, de que Dios nos comprara, nos redimiera por ser aquellos que por fe aceptarían al Hijo de Dios como nuestro Redentor, nuestro Salvador, aquel que iba a ser la propiciación por nuestros pecados. En el capítulo 1, versículo 49, ahí mismo de Lucas, también se nos dice algo. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre. Él ha hecho grandes cosas y ha hecho algo imposible, algo que nadie podía hacer, introducirnos a su Hijo para que Él tomara el lugar, para que Él mismo se ofreciera como ofrenda ante el Padre. Vayamos al versículo 10 y con esto terminamos. Dice el versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Es un texto muy conocido, un pasaje ya muy trillado para nosotros los cristianos, pero vamos a sacarle lo que más podamos, tomando en cuenta todo lo que el capítulo nos ha dicho. Nos hizo el llamado para alabar a Dios al inicio, por sus grandes obras, por su hermosura, por su santidad, su majestad, sus innumerables maravillas, por su clemencia, por su misericordia, por el poder de sus obras, por las obras de sus manos, por su fidelidad, por sus mandamientos, por sus hechos, por su redención, por su pacto eterno, porque es temible. El salmista nos anima a temer a Jehová en el versículo 10. Que por lo antes mencionado, Él sea temible. No hay comparación en Dios. Su imponencia es digna de temer. Reconocer su autoridad, su superioridad, nos dará sabiduría, nos traerá buen entendimiento. Además podemos adorarlo eternamente. Eso ha sido la promesa de Dios. Vayamos ahí a Eclesiastés 12. En Eclesiastés 12:13, Salomón llegó a la conclusión siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La Biblia está llena de pasajes que nos animan a temer a Dios, venir a Dios con reverencia, con respeto, con humildad, con mansedumbre, exaltándolo en todo momento, hablando de sus obras, hablando de su salvación que ha dado al mundo, para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda y sea salvo. Esto ha sido a la luz de los Salmos, es el capítulo 111, hermanos, y te espero mañana con el capítulo 112. Si hay preguntas, comentarios, sugerencias, hermano, házmelas saber. Muchos de las sugerencias que me han llegado me han servido para mejorar, me han servido para darte los videos con un poquito más de precisión, con un poquito más de enfoque. Y gracias porque te tomas el tiempo ahí en invertir 20 o 30 minutos conmigo. Dios te bendiga. Un saludo a la familia y un saludo para mi Chiapas querido. Y aquí a los hermanos de la Iglesia Camino de Vida. Dios les bendiga. Bendiciones.